una función, tú la puedes separar en muchas integrales, ¿no? Por ejemplo, o sea, si voy a hacer la integral desde A hasta B, eso sería el área desde A hasta B, ¿no? Toda el área que hay ahí. Pero si nosotros conocemos un punto intermedio, un C, pues la integral desde A hasta B la puedo separar en dos integrales. Una que vaya desde A hasta C, más otra integral que vaya desde C hasta D, ¿no? O sea, sería el área que hay aquí más el área que hay acá. Sería equivalente al área que hay desde A hasta B. Entonces, ustedes pueden separar una integral en varias integrales. Es más, aquí solamente pusimos dos integrales, pero si me conviene, podría separarla no solo desde aquí, podría poner otro valor, ¿no? Por ejemplo, A, B, C, D. Por ejemplo, si ahí pongo D, entonces yo puedo decir que la integral desde A hasta B sería lo mismo que la integral desde A hasta D, más la integral desde D hasta C, más la integral desde C hasta D, y así podría separarla en las integrales que a mí me convengan, ¿no? Eso es lo que dice esa propiedad que está allí. Que la puedo separar en muchas integrales. Otra propiedad de la integral dice que si tú tienes la integral de una suma de funciones, es la suma de las integrales, ¿no? La integral de la suma es la suma de las integrales, ¿no? Aquí está gráficamente con este ejemplo de f y este ejemplo de g, porque es cierta esa propiedad, ¿no? Vamos a la siguiente. Y ahí está abajo, apareció por ahí abajo, dice, si tú tienes una función y está multiplicada por una constante, entonces la integral, ustedes en una integral pueden factorizar esas constantes o sacarlas de la integral, ¿no? Esta constante sale de la integral y entonces la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. ¿Sale? Estas dos propiedades juntas, esta propiedad y esta propiedad, me dicen que la integral es ¿qué? Lineal, ¿verdad? Si separa sumas y saca constantes, entonces eso es una transformación lineal. O sea, la integral es lineal, ¿no? Esas dos propiedades, esta que está aquí y esta que está acá, nos dice que la integral es lineal. Lineal, sí. La integral es lineal, o sea, separa sumas y saca constantes. Ojo aquí en esta propiedad, lo que ustedes pueden factorizarle a la integral son las constantes, solo las constantes. Bueno, esas dos propiedades me dicen eso, la integral es lineal. Otra propiedad de la integral, dice, si tú tienes una función que es más grande que otra función, o sea, esto simplemente dice que si la gráfica de f anda más arriba que la gráfica de g, o sea, si la gráfica de f está más arriba que la gráfica de g, entonces la integral conserva esa desigualdad. ¿Sí? Si f es más grande que g, entonces la integral de la f también es más grande que la integral de la g, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Si la f, déjenme quitar esa gráfica ahorita, es algo más o menos así, ¿no? O sea, están las gráficas de las dos funciones en un intervalo desde A hasta B. Desde A hasta B. La f pues, está más arriba, esta sería la f, y la g debería de andar por ahí abajo, o sea, algo así. Esa es la f y esta es la g. Pues es obvio que el área de la de color azul, el área de la de color azul, pues es más grande que el área de la de color rojo, ¿no? Por eso la integral conserva desigualdades. Es lo que dice esta propiedad, ¿no? La integral conserva desigualdades. Se entiende esa propiedad, ¿verdad? La otra propiedad, la que les dije que déjenme quitarla, esta propiedad dice, vean esta propiedad, ¿qué es lo que dice? Si conocen
un mínimo de la función y un máximo de la función, si ustedes conocen un mínimo de la función y un máximo de la función, ¿no? Por aquí, gráficamente, este punto que está aquí sería el mínimo de la función, es el punto más bajo de la función, y este que está acá arriba sería el máximo de la función. Dice que la integral está encerrada entre dos rectángulos, ¿no? La integral desde A hasta B de f de x está encerrada entre dos rectángulos. La base de esos rectángulos es el intervalo. B menos A, ven que B menos A significa la base de esos rectángulos. Y la altura de los rectángulos, pues una es el mínimo y la otra es el máximo. Entonces, esta propiedad dice que la integral está encerrada entre dos rectángulos. Un rectángulo se forma tomando el mínimo y el otro rectángulo se forma tomando el máximo. Sí se ve en la gráfica eso que les digo, ¿no? Vean, m por b menos a, sería m por b menos a, sería este rectángulo chiquito que está por aquí abajo, de azul más fuerte. El rectángulo más grande, m grande, es esta altura. B menos A es el intervalo, entonces esto significa el área del rectángulo grandote, el blanco, ¿no? Y la integral, pues es la parte de color azul más clarito con la parte de aquí abajo, ¿no? Entonces gráficamente se ve que la integral es más grande que el rectángulo pequeño, pero es más chiquita que el rectángulo grande, o sea, la desigualdad que está aquí. Esas son algunas propiedades de la integral. ¿Sale? ¿Alguna pregunta de todas las propiedades que puse ahí de la integral? Chicos. No, profe. No, profe. Vamos a hacer un ejemplo. A ver. Dice, si la gráfica de f es la siguiente. Va a ser un ejemplo muy sencillo, ¿eh? Pudimos haberlo complicado más el ejemplo, poner una función más extraña, incluso poner la regla de correspondencia de la función, pero quiero hacer el ejemplo sencillo. Si esta es la gráfica de la función, ¿cuánto vale la integral de 0 a 2 de f de x, chicos? Ya lo hicimos ayer, la clase ayer, creo. Cuando 4. pensamos en área, ¿no? La base vale 2, la altura 4 por 2, 8, dividido entre 2, sí. Esa es la integral. La integral de 0 a 2 de esta función vale 4 porque representa el área de ese triángulo. La integral de 0 a 4, ¿cuánto valdría la integral de 0 a 4? Pues sería este triángulo más este rectángulo que está aquí, que tiene base 2 y altura 4, sería 8 y 4 debe ser 12, ¿no? Desde 0 hasta 4. Después, de 0 a 6 sería este triángulo más este cuadrado. A ver, 1, 2, 3, 4, creo que sí es un cuadrado. Es 4 por 4, 16, más 4, 20, ¿no? El área que hay ahí. De 0 hasta 10, pues sería simplemente sumar este triángulo más este cuadrado, más este triángulo que anda por acá. Y dice que es 28, o sea que aquí ya llevábamos 20, ¿no? Vean lo que va pasando, como que voy acumulando el área, ¿no? Cada vez que me voy recorriendo aquí, voy acumulando el área de 0 a 1, el área chiquita que hay aquí de este triángulo, de 0 a 2, el triángulo grande, de 0 a 3 el triángulo y este rectángulo. Y así, bueno, de 0 a 10 sería el área de todo ese trapecio, ¿no? Que está dibujado ahí de color azul, que son 28. Todo bien hasta ahí, ¿no? Entonces, eso era lo de que la integral se puede pensar también como área. A ver, ahora hagamos esto. Dice, si la gráfica de f de x es la siguiente, esta es la gráfica de f de x. Esta es la gráfica de f de x. Y se define una nueva función que se llama g de x y es la integral desde 0 hasta x de f de t por dt. Acuérdense que cuando uno pone la variable de integración, nosotros hemos escrito las integrales así, la integral de f de x por dx, desde hasta b. A esta x que ponemos aquí,
se le llama variable de integración y es respecto a la que estoy integrando. Esa variable es muda. Escribir esta integral o escribir desde A hasta B de f de w por dw significa lo mismo, o la integral desde hasta b de f de cuadradito diferencial de cuadradito. Las tres expresiones que están ahí, esta expresión con x, con w o con cuadrado, significa lo mismo. Las tres significan lo mismo. Entonces, en este caso puse la variable t. Ojo ahí, si en los límites de una integral está una variable, aquí ya estamos metiendo más cosas, en todos los ejemplos que habíamos hecho hasta aquí, los límites de las integrales eran siempre constantes. Ahora en este ejemplo estoy metiendo una variable en los límites de la integral. Si en los límites de la integral está la variable x, en la variable de integración ya no puede estar la variable x, por eso le puse otra variable, la variable t. Entonces, a ver, si la gráfica de f es esta que está aquí y g se define como la integral de la f, de 0 hasta x, o sea que la g sería el área conforme voy cambiando el valor de x, ¿no? Por ejemplo, g de 4 más h, ¿cuánto sería g de 4 más h? Aquí me dice que es 12 más 4 más h. Ahora, estoy pensando que la h es como que pequeñita, no es un número grande y ahorita van a ver por qué quiero pensar que la h es pequeñita. G de 4 más h, el valor de 4 más h, el valor de 4 más h, por aquí estaría el número 4 y le voy a sumar un cachito, vamos a sumarle un cachito, ese valor sería 4 más h, o sea que esta partecita que está aquí es lo que sería h. Entonces, ¿cuánto sería g de 4 más h? Sería el área que hay hasta aquí, ¿no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? El área que hay desde 0 hasta lo que tenga g en su panza. Desde 0 hasta 4 más h, desde 0 hasta 4 más h. Pues hasta 4 en el ejercicio pasado ya habíamos dicho que la integral desde 0 hasta 4 de esta función es 12. Me faltaría agregarle este rectángulo, ¿no? ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues dijimos, si le estoy sumando un cachito que se llama h, la base sería h y la altura es 4. Por eso aquí aparece 4 más h. ¿Todo el mundo de acuerdo que g de 4 más h es 12 más 4 por h? Sí. Sí. Profe. ¿Qué pasó? ¿Hay dudas? ¿Sí? No. ¿Nada? Bueno, seguimos. ¿Qué pasaría si le resto? ¿Qué pasaría si le resto a la parte de acá arriba g de 4? O sea, si le resto g de 4, acuérdense que g de 4 era 12. De hecho, g de 4 sería el área de este cachito que está por aquí. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Pues me quedaría 4h, que gráficamente sería este rectángulo que está aquí de color azul. Que sería este rectángulo que está por aquí de color azul. Ahora dividamos entre h. G de 4 más h menos g de 4 entre h, pues sí, lo de arriba ya me dio 4h y ahora lo divido entre h. ¿Cuánto me queda? 4. Siguiente. ¿Cuánto sería g' de 4? Pues si ustedes se acuerdan de su clase de cálculo diferencial, la definición de una derivada era g de 4 más h menos g de 4 entre h cuando h tiende a 0. Que casualmente, bueno, en este caso les digo, fue un ejemplo muy sencillo porque aquí me quedó una constante, pero pudo haber no quedado una constante, pero es 4. Lo importante aquí es ver que, si la h se hace 0, o sea, si la h se hace 0, el rectángulo ese que está ahí de color azul se va haciendo cada vez más pequeñito hasta que llega a este punto que está por aquí. ¿Sí? Hasta que llega a este puntito que anda por aquí, que de hecho es ese 4 que está ahí en ese límite. Entonces, vamos a ver, o sea, pasó lo siguiente, ¿ven?
Aquí ya no lo puse en esta diapositiva, pero aquí debí de haber puesto yo que S4 es la F evaluada ¿en dónde? En 4, ¿no? Es la F evaluada en 4. F evaluada en 4, si la evaluamos en 4, da este 4. ¿Sí? Entonces, vean, G está definida a través de esta integral y luego pregunté por su derivada, que casualmente calcular la derivada me dio lo que está adentro de la integral, ¿no? Evaluada en el mismo valor de G. Espero que se vea ahí eso, ¿eh? O sea, como que derivar esta función G cancela la integral. De hecho, creo que es lo que viene ahora. A ver, dice. Bueno, así es esto. Teorema fundamental del cálculo, parte 1. Son dos partecitas del teorema fundamental del cálculo. Bueno, dice, teorema fundamental del cálculo, parte 1. Dice, si f de x es una función continua en el intervalo a, b, si f de x es una función continua, eso es importante, ¿eh? Esa palabra que está ahí, de función continua, eso es importante para el teorema. Si f de x es una función continua en el intervalo a, b, y se define una función, así se define esta función, es g de x. ¿Qué significa g de x? Es la integral de la f desde a hasta x. Vean que la x debe de vivir en el intervalo a, b. O sea, g de x es la integral de la f. Entonces, la derivada de g es f de x. La derivada de g es f de x. Y a g de x se le llama antiderivada de f. Así le vamos a llamar. A g de x se le llama antiderivada de f de x. Todavía no quería pasar a la siguiente. A g de x se le llama antiderivada de f de x. Entonces, vean lo que pasó aquí. G de x, quería otra cosa. G de x es la integral. Y luego hago la derivada, o sea, como que se cancela la integral y la f se evalúa en la x, ¿no? De hecho, aquí está la derivada, ¿no? Se cancela la integral y se evalúa en x. Ahorita vamos a los ejemplos para entender lo del teorema, pero es algo más o menos así. La derivada respecto a x de una integral desde a hasta x de f de t por dt. O sea, se cancela la derivada y la integral y nada más nos queda f, pero no en la variable t, sino en la variable x, que es con la que estoy haciendo mi derivada. Eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. La parte 1, la parte 2 me va a servir para hacer integrales, pero la parte 1 dice esto. ¿Sale? Vamos a ver cómo usar este teorema. Vamos a ver cómo usar ese teorema. Dice, ejemplo, dice, encontrar la derivada de las siguientes funciones. Vamos a encontrar la derivada de las siguientes funciones. G de x se define como la integral desde 0 a x de coseno de t diferencial de t. ¿Quién es G'? Pues está bien fácil. La derivada de G es coseno, pero evaluado en x. Ahí está, esa es la derivada de G. Vean que no necesité hacer la integral para calcular la derivada. Ni siquiera hice la integral para calcular la derivada. Yo sé que la derivada y la integral van a ser operaciones contrarias, entonces me queda lo de adentro de la integral, pero evaluada en x. Otro ejemplo. G de x ahora es la integral desde 1 hasta x de 1 entre t por diferencial de t. Si yo quiero su derivada, pues la derivada y la integral son operaciones inversas o contrarias, entonces se van a cancelar. Me queda lo de adentro de la integral, que es 1 entre t, nada más que en lugar de evaluarla en t, la voy a evaluar en x, por eso me queda nada más
1 entre X. ¿Ven qué fácil es hacer estas derivadas? A ver, otra un poquito más complicada. Ahí No no tiene... importa el que sea de 1 hasta X. O sea, No, ok. por eso el teorema dice que... por eso el teorema... Déjenme regresarme para acá atrás. El teorema dice que el de abajo constante y el de arriba la variable. Entonces, esta forma en la que está escrita, el de abajo constante y el de arriba la variable, debe de ser así para poder aplicar el teorema. Okay. Y es lo que tengo, el de abajo constante, el de arriba la variable, pues entonces la derivada, lo de adentro evaluado en X. Igual, el de abajo constante, el de arriba la variable, pues entonces es 1 entre, en lugar de t pongo X. El siguiente ejemplo, lo mismo, ven, el de abajo constante, el de abajo es constante, el de arriba es mi variable, pues entonces su derivada, ¿quién sería? En lugar de evaluarla en t, la vamos a evaluar en ¿quién? En la variable, porque ahora es u. Entonces sería coseno de u entre e a la u menos seno de u. Los primeros tres es aplicar el teorema fundamental del cálculo de forma directa. El de abajo constante, el de arriba la variable. Entonces lo de adentro de la integral lo evalúo en la variable, ¿no? ¿Alguna pregunta de los primeros tres? No, profe. Vean que estoy haciendo derivadas de integrales sin necesidad de tener que hacer esas integrales, solamente aplicando el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. Hasta se me olvidó decirles, ya conocen 3 teoremas fundamentales de matemáticas, ¿verdad? Ya conocen 3 teoremas fundamentales en matemáticas. Bueno. Al rato que lleguen a su casa le presumen a su mamá, ya conozco 3 teoremas fundamentales de matemáticas, el de álgebra, el de aritmética y el de cálculo. Son los 3 que deben de conocer hasta ahorita. A ver, en el que sigue, ¿cuál es la diferencia de los 3 de arriba? La constante está arriba. El intervalo. Ajá, la constante está arriba y la variable está abajo. No puedo aplicar directamente el teorema fundamental del cálculo porque no tiene la forma que les dije, el de abajo constante y el de arriba la variable. Pero podemos hacer algo. ¿Qué pasa si invierto los límites? Dijimos por acá atrás en una propiedad que pusimos que si inviertes los límites de la integral, entonces cambia de signo, ¿no? Y la derivada de una constante por una función, pues es la constante por la derivada de la función. Entonces, simplemente es la derivada de la integral, ya dijimos que es lo que está adentro de la integral, se evalúa en tu variable, pues sería, en lugar de la variable z, sería x más seno de x entre coseno cuadrado de x, pero como tenías un signo menos, pues sigues dejando ese signo menos aquí. Entonces no estuvo tan complicado, lo único que hice fue voltear la integral, aparece un signo menos, y ahora sí aplico el teorema fundamental del cálculo y ya tengo la derivada. Fácil, ¿verdad? Y ahora compliquemos las cosas. Todo en matemáticas es formas. La mayoría de las cosas en matemáticas es la forma que tengan las cosas. Bueno, en el siguiente ejemplo, la variable sí está arriba, la constante está abajo y la variable arriba. Pero no está solita esa variable, ¿no? Ya no fue x, ahora fue x cuadrada. ¿Cómo sería la derivada de esta función? A ver, chicos, ustedes, ¿cómo harían la derivada de esta función? ¿Ustedes qué grupo son? Grupo 42. ¿No son
¿Quién les dio diferencial a ustedes, chicos? ¿El maestro Eder? Sí. ¿Sí? Ujú. Bueno, los perdonamos entonces. ¿Cuál era el otro maestro de cálculo diferencial? No sé. Bueno, no importa. Bueno, los perdonamos ustedes, pero lo que tenemos que usar aquí es regla de la cadena. Lo que tenemos que usar aquí es regla de la cadena. ¿Alguien me dice qué decía la regla de la cadena? Con palabras, no es necesario, bueno, sí, creo que luego los alumnos se acuerdan. No sé por qué los alumnos, cuando los maestros les preguntan algo, quieren decir las cosas con definición, pero ellos en realidad se la aprenden de otra forma, ¿no? Si un maestro les pregunta, dicen, pues dice que la derivada respecto a x de la f evaluada en g de x es igual a la f', pero evaluada en g de x por la g' de x, ¿no? Eso es lo que decía la regla de la cadena, ¿no? Pero esto en palabras significa deriva normal, cambia nada más el argumento y multiplica por la derivada del argumento, ¿no? Deriva como tú sabes y multiplica por la derivada del argumento. ¿Sí? Deriva como tú sabes y multiplica por la derivada del argumento. Eso es lo que dice la regla de la cadena, así en palabras. Híjole, les voy a echar carrilla. En palabras de ingenieros, eso es lo que dice la regla de la cadena. Deriva como tú sabes y multiplica por la derivada del argumento. Entonces, en este que está aquí, ¿cómo nosotros sabemos derivar? Bueno, pues entonces es lo de adentro evaluado en lo que está aquí arriba. Así es como derivamos las integrales. Lo de adentro evaluado en lo que está aquí arriba. ¿Sale? Lo de adentro evaluado en lo que está aquí arriba. Y entonces, W, en lugar de W, ponemos X cuadrada. Por eso aquí nos queda X cuadrada elevado al cuadrado, coseno de X cuadrada. Y lo que dijimos de la regla de la cadena, y multiplica por la derivada del argumento. En este caso, el argumento es esa X cuadrada. Hay que multiplicar por 2X. Ya ahí está mi derivada. Ya luego, si la quieren simplificar y ponerla así como, ¿cuánto sería? 2X quinta. Sí, ¿verdad? 2X quinta coseno de X cuadrada, ya es otra cosa. Pero bueno, aquí está la derivada. Verla en esta forma nos dice eso. Derivar, como tú sabes, que es lo de adentro evaluado en lo que está aquí arriba y multiplicar por la derivada del argumento. Bueno. Siguiente, y ahora tiene dos. Ahora la variable está arriba y también está abajo. ¿Sí lo ven? Ahora la variable x está en el límite inferior, pero también está en el límite superior de nuestra integral. ¿Quién se anda riendo? ¿Qué? Que nos cuente el chiste o qué pasó. A ver, ¿cómo hacemos chicos? Esta integral que está aquí. ¿Cómo hacemos esta integral que está aquí? Bueno, así como está, no puedo aplicar el teorema porque acuérdense que para aplicar el teorema en el que dijimos, el de abajo debe de ser la constante y arriba la variable. Pero nosotros dijimos por ahí, entonces hacemos un paso intermedio. Nosotros dijimos que podemos separar una integral en las integrales que tú necesites. Y entonces es lo que hacemos, desde coseno hasta una constante, más de esa constante hasta la parte de arriba de la integral, ¿no? ¿Sí? Acuérdense de la propiedad, uno puede separar una integral en las integrales que necesitemos. Esta ya la puedo hacer porque el de abajo es constante y arriba está la variable. Esta no, la invertimos, ¿no? Esta que está aquí, no lo escribí, pero la tendríamos que invertir, ¿no?
La constante la pongo en el denominador abajo y la de coseno de x la ponemos arriba y llevaría un signo menos esta que está aquí. Vamos a empezar con la derivada de esta parte. Vamos a empezar con la derivada de esta parte. Que es, que dijimos, lo que está adentro de la integral se evalúa en x e a la x. Por eso me queda seno y en lugar de t ponemos x e a la x. Seno de x e a la x entre x e a la x por la derivada del argumento, o sea, la derivada de x por e a la x. Que la derivada aquí es regla del producto, derivada del primero por el segundo, e a la x, derivada del segundo por el primero, x, e a la x. ¿Sale? Y la otra, entonces vamos con la otra, para derivar esta parte, es lo de adentro se evalúa en coseno de x, aquí está, lo de adentro se evalúa en coseno de x, seno de coseno de x entre coseno de x por la derivada del argumento que es coseno, la derivada de coseno es menos seno y este signo menos que aparece aquí es porque dijimos que se tenía que invertir los límites para poder aplicar el teorema fundamental del cálculo. ¿Alguna pregunta del último